Pues entramos en el tema de hoy. No sin el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, el último capítulo, el capítulo 28 y el penúltimo versículo, el Señor, antes de la ascensión a los cielos, les da un mandato, les da una comisión a sus discípulos, lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Vamos a leerlo. Mateo 28, versículo 19, dice: les dijo Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este fue el mandato que Jesús le da a sus discípulos. Pero en Hechos 1:4, mientras lo colocan, hay otro mandato que Jesús les da. Les está diciendo: me vais a ser testigos, os mando, id. Pero cuidado, todavía no. Paraos y quedaros en Jerusalén. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre y cuándo lo oyeron? Lo podemos ver en Juan capítulo 14, 25. Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Y Jesús lo que les está diciendo: mira, me vais a ser testigos, pero solo cuando hayáis recibido la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y esa promesa ya lo dijo precisamente antes de ser arrestado Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta es la promesa del Padre que se cumplió el día de Pentecostés. Y hasta el día de Pentecostés los discípulos permanecieron en Jerusalén. Pues lo que está diciendo Jesús a sus discípulos es que me vais a ser testigos. Vais a ser servidores de la obra, vais a predicar el Evangelio. Pero no lo vais a hacer sin el Espíritu Santo. Para que entendamos el título de la lección del tema de hoy. No sin el Espíritu Santo. No hagáis nada, no os mováis de Jerusalén sin el Espíritu Santo hasta que recibáis esa promesa. Este es el tema de hoy, hermanos, y el tema es que esa promesa no era solamente para los discípulos, sino que eran para nosotros, para todos los que creemos en el Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, es el medio, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros también, hermanos, hemos recibido esa promesa. Y de hecho, el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y empiezan a predicar el Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? Que esas miles de personas que han venido de distintos lugares de la tierra a celebrar el día de Pentecostés, empiezan a sentirse redargüidos por la predicación del Evangelio y dicen: ¿qué haremos? Y Pedro va y les dice en Hechos 2, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que concluimos, hermanos, que si somos creyentes, si hemos creído en el Señor Jesús, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y andamos en esa vida nueva, entonces se nos ha dado el don del Espíritu Santo para que more dentro de nosotros. Y la pregunta ahora es: hermano, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿O tienes dudas? ¿Cómo podemos saber si tenemos el Espíritu Santo? Porque mira, si tienes el Espíritu Santo, no puedes tener ninguna duda. En 1 de Juan 4:13, muy bien, gracias, dice, no, ponlo. Pon la lectura, que estaba puesta, ¿la habéis quitado? Ahí. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dice, en esto conocemos, en esto sabemos.
En esto podemos estar seguros que permanecemos en Cristo y por lo tanto somos salvos, y es porque nos ha dado el Espíritu Santo. Y si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 16, Romanos 8, 16, ¿se ha atascado? Bueno, no hay problema. Yo os lo leo y si alguien lo quiere seguir en su Biblia, dice así. Mirar bien porque es muy importante lo que dice este texto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Que si tenemos el Espíritu no podemos dudarlo. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio del Espíritu. Oye, cuando tú tienes frío, ¿lo dudas? No, tengo frío. Y si tienes calor, lo notas, ¿no? Pues quien tiene el Espíritu Santo, como no lo note, que empiece a plantearse qué es lo que está ocurriendo. Y ahora hablaremos un poquito, ¿eh? Que nadie se asuste más de la cuenta. Pero sí, hermanos, tenemos que ser prudentes. Se nos está diciendo que es el Espíritu quien nos da testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente formamos parte de la familia de Cristo, que verdaderamente formamos parte de la Iglesia. Hombre, está bien formar parte de la membresía, pero no por formar parte de la membresía de la Iglesia quiere decir que seas miembro de la Iglesia de Cristo, que estés en el libro de la vida, ese libro de membresía que tiene el Señor, no lo tenemos nosotros, lo tiene solo el Señor. Y eso lo podemos saber por el testimonio del Espíritu Santo. Yo quiero esta mañana, hermanos, que reflexionemos sobre si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos ese testimonio, si estamos seguros de que somos hijos de Dios, si estamos seguros de que somos salvos, porque el tema es importante. Yo no puedo pensar que, seré salvo y llevarme luego una sorpresa. ¿Recordáis lo de las vírgenes insensatas? Qué mala sorpresa se llevaron. ¿Recordáis lo que nos advierte Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por cierto, el que obedece, sino el que obedece a mi Padre. El que obedece los mandamientos, como también hemos visto, eso es un síntoma. Entonces, vamos a ver, para que podamos valorar esta mañana si realmente tenemos el Espíritu Santo y hay algún problema que nos impida detectarlo, o si no lo tenemos, porque la Escritura nos dice que el que tiene el Espíritu Santo es de Él, pero el que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Entonces, yo no sé si tú lo tienes o no lo tienes. Vamos a ver que si lo tienes, tendrían que haber dos evidencias. Una evidencia interna y otra evidencia externa. La evidencia interna, hermanos, es su propio testimonio, el testimonio del Espíritu Santo. Y la evidencia externa sería andar conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y es quien nos conduce, quien nos debe de guiar, quien nos hace andar en esa vida nueva, quien cambia nuestra mente para que no hagamos lo que a nosotros nos parece bien, sino que da luz a nuestra vida para que andemos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne es la vieja naturaleza, el viejo hombre, nuestra mente antigua, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces la pregunta es, hay dos evidencias. Si tú estás andando conforme al Espíritu, si tú estás obedeciendo al Señor, si tú no haces lo que te parece bien, sino que conociendo la Escritura obedeces, si tú además tienes el testimonio dentro de ti que eres hijo de Dios, no tienes ninguna duda. Pero si te falla alguna de estas cosas, entonces vamos a reflexionar con la finalidad de poder solucionar esa situación y salir de aquí con el Espíritu Santo, sintiéndole en nosotros. Ese es el propósito en esta mañana, hermanos. Mira, ¿conocéis lo que es la rehabilitación? Sé que más de uno ha hecho rehabilitación. ¿Rehabilitación física o rehabilitación de alguna adicción? Si nadie ha hecho rehabilitación, seguramente, a pesar de eso, entenderá lo que es la rehabilitación. Para ser rehabilitados, eso es un proceso, pero requiere de un profesional. Un profesional que te tiene que ayudar. Y te tiene que decir lo que tú tienes que hacer. Tú no puedes hacer lo que tú creas. Tú no puedes hacer lo que te parezca. Así que lo primero que vamos a ver esta mañana es que el Espíritu Santo, permitidme la comparación, es nuestro rehabilitador espiritual. Tú no puedes hacer lo que quieras.
Si tú quieres ser rehabilitado, si tú quieres crecer en santidad, si tú quieres andar con el Espíritu Santo, lo primero que tienes que dejar de hacer es, y mirar, lo primero que tenemos que hacer, porque eso nos incumbe a todos, es dejar de ser autosuficientes, dejar de creernos en poseedores de la verdad absoluta, dejar de hacer las cosas conforme a nuestro criterio, porque nuestra mente está contaminada y lo sabemos perfectamente. Y por eso cada uno pensamos una cosa distinta y nunca nos pondremos de acuerdo. En la carne habrá contiendas, habrán disputas, hasta en las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, cuando son tratadas con la mente carnal, que se trata muchas veces, y si no, ahí están los foros de Internet, dan lugar a eso, hermanos, contiendas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hermanos, el Espíritu Santo es quien tiene que rehabilitarnos. Y os voy a decir la cantidad de cosas, las voy a enumerar, y solo algunas, no todas, que es capaz o que tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestra vida si le dejamos hacer y evidentemente si tenemos a este rehabilitador. Solo las voy a enumerar. Sería bueno, pero no el momento ahora, de hacer un estudio sobre detallando y entrando pues, en profundidad sobre lo que voy a decir, pero ahora no hay tiempo. Así que solo voy a enumerarlas, pero todo esto lo podemos tratar a profundidad. Mirad, el Espíritu Santo es quien nos enseña. El Espíritu Santo es quien nos capacita. El Espíritu Santo es quien nos da sabiduría. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos dirige en nuestro ministerio. Por eso los apóstoles no podían salir. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Como iglesia es quien nos guía. Por eso somos congregacionalistas o asamblearios, porque creemos que el Espíritu Santo guía a la iglesia a través de los que forman parte de ella. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. No sabemos cómo nos conviene orar, pero nos dice la Escritura que sí, el Espíritu Santo clama por nosotros y nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos da gozo y paz. El Espíritu Santo es el que reparte los dones en la iglesia para que pueda ser edificada. Y el Espíritu Santo edifica a la iglesia y la fortalece. Hay más cosas. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Así que tendremos que hacer algo para salir de aquí con la convicción de que tenemos el Espíritu Santo y dejarle que Él pueda obrar todo esto. Pero aún hay una cosa más. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, me vais a ser testigos, pero quedaros aquí hasta que se cumpla la promesa, hasta que se cumpla que venga a vosotros el Espíritu Santo, ¿sabéis por qué? Porque la obra es de Dios. Y aquellos hombres, por más que hubieran aprendido de Jesús directamente todo, no podían salir a hacer un ministerio sin el poder del Espíritu Santo. Ese es el tema. Y Jesús le dice, recibiréis poder. Quedaros aquí hasta que venga el Espíritu Santo, porque entonces recibiréis poder. Y esto es importante, hermanos. Vamos a fracasar en todo lo que hagamos. Fracasaremos en nuestro crecimiento espiritual si no dejamos que el Espíritu Santo domine nuestras vidas. Pero si queremos trabajar y no nos ponemos en mano del Espíritu Santo, si no buscamos el poder del Espíritu Santo, seremos inútiles. Nuestro ministerio fracasará. Podemos ser muy buenos predicadores, podemos conocer muy bien las Escrituras, podemos saber mucho, pero si vamos con nuestra mente carnal, si vamos haciendo con autosuficiencia lo que a nosotros nos parece bien, podemos dar mensajes metódicamente perfectos y ser ineficaces. Y alguien que pueda ser más ignorante, que pueda manifestar en su expresión incluso incultura, obrando a través del Espíritu Santo, hermanos, puede conseguir esa eficacia en la predicación, porque es el poder del Espíritu Santo quien está obrando. Recordad, ¿a quién escogió Dios? A lo necio, a lo tonto, a lo insensato, para avergonzar a los que creen que lo saben todos. No quiere decir, hermanos, que los que predicamos o enseñamos la palabra digamos, que me ilumine el Espíritu Santo. No, eso no quiere decir. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, pero tenemos que contar con el Espíritu Santo. Y a veces somos tan sabios, nos creemos tan buenos, que no buscamos el poder del Espíritu Santo. Y entonces vamos a fracasar, seguro.
Y mirad si es importante el poder del Espíritu Santo, que el mismo Señor Jesús obró por el poder del Espíritu Santo. El Hijo de Dios necesitó el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Dice Hechos 10:37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 28, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, si Jesús obró los milagros por el poder del Espíritu Santo, ¿a dónde vamos nosotros a trabajar para el Señor sin buscar la guía y el poder del Espíritu Santo? Y no solamente lo hizo Jesús, tenemos el ejemplo de los apóstoles. Mira lo que dice Pablo en Romanos, dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, sino con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Él no osaría hablar la palabra, está diciendo, si no es con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y aún más. Está en Primera de Tesalonicenses, es un texto muy importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Mirad, dice Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los apóstoles, mira que tenían que ser conocedores de las cosas, pero obraron, no fueron con palabras humanas, obraron, se pusieron en manos del Espíritu Santo como herramientas y obraron su ministerio con el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Vamos entendiendo el título de esta mañana, no sin el Espíritu Santo. Vamos a dejar nuestra autosuficiencia y vamos a buscar la guía del Espíritu Santo. Os voy a poner un testimonio, hay muchos testimonios, pero yo os quiero poner el testimonio de un gran siervo de Dios reconocido. No sé cuántos le conoceréis, porque los que estudiamos le conocemos. ¿Quién no conoce a John Wesley? Muchos, los que estudiamos todos conocemos a este gran siervo de Dios. John Wesley era hijo de un matrimonio de creyentes muy piadosos que servían en la iglesia. Las hermanas han estudiado en una reunión de mujeres a la madre de John Wesley, que era Susana Wesley, y creo que este estudio os impactó. ¡Qué ejemplo, hermanos! Luego podemos decir que John Wesley se educó en un hogar cristiano, un hogar piadoso, se educó en el conocimiento de las Escrituras y él ejercía un ministerio en la iglesia. Él era pastor de la iglesia. Sin embargo, su testimonio, su ministerio no era efectivo. Y un día ocurrió lo siguiente. Un día dice que fue a la iglesia, una iglesia en particular, y dice que allí estaban hablando, estaban leyendo la carta que Lutero escribió a los romanos. Estaba, escuchando la explicación que Lutero da en su exégesis a la carta a los romanos. Y dice que ese día, escuchando eso, y en particular lo que más a Lutero le impactó, que daba el testimonio, dice que sintió algo en su corazón. Y eso que sintió, pues se convirtió, hermanos, en que desde ese día, la historia es mucho más bonita, pero perdonad que yo la abrevio, pero si la leéis, la podéis buscar por internet y leerla, es emocionante y es ejemplar. Yo lo dejo aquí muy cortito, ¿no? Pero dicen que desde ese día el ministerio de John Wesley cambió radicalmente y se volvió tan eficaz
que los que conocemos y hemos estudiado sabemos de la vida de John Wesley, porque a través de él se promovió el gran avivamiento de la Iglesia en los siglos XVIII y XIX, que no solo alcanzó Inglaterra, sino que tuvo proyección internacional. Y el Señor le permitió vivir 50 años más en este ministerio. John Wesley murió a los 88 años de edad. Es un hombre tan importante del que haríamos bien en profundizar un poquito más, porque se dice de los reformadores que tuvieron el mérito de sacar la escritura que estaba escondida, la palabra de Dios, sacarla a la luz y darle toda la autoridad. Sabéis que uno de los lemas de la Reforma es la sola escritura. La única autoridad reside en la sola escritura. Pero se dice de John Wesley que fue quien de una forma mejor supo poner en práctica la escritura. Por eso decía que es todo un ejemplo que tenemos que reconocer. Y yo ahora os hago una pregunta, hermano. ¿Has sentido alguna vez en tu corazón ese fuego? No sé, cada uno experimenta la conversión de una manera distinta. Pero cuando ¿has notado alguna vez que el Espíritu Santo haya tocado tu vida para que te hayas redarguido, como le ocurrió en los que estaban escuchando el Evangelio el día de Pentecostés, y te arrepientas y confieses a Jesús como Salvador de tu vida y te sientas salvo? Dice que cuando John Wesley, el día que estaba en esa iglesia, notando en su corazón ese fuego, él dice que era como un calor que notó, él lo sintió así, dice que en ese momento experimentó la seguridad de su salvación. Él sintió que era salvo en esos momentos. No tuvo ninguna duda que era perdonado de todos sus pecados, que había sido salvo de la condenación eterna, perdón, de la condenación eterna, ya lo he dicho bien, y que por lo tanto tenía la vida eterna. No tuvo ninguna duda, tuvo el testimonio del Espíritu Santo y su vida, su ministerio, se convirtió en un ministerio de poder como pocos ministerios de hombres fieles podemos decir que han habido, ¿no? La pregunta es, ¿has experimentado alguna vez ese fuego en tu corazón que te haya hecho estar seguro? ¿Estás seguro ahora de tu salvación, hermano? Bueno, decía que me gustaría, hermanos, que todos saliéramos de aquí con el convencimiento de que somos salvos, no en teoría, sino porque experimentemos ese fuego en nuestro corazón. Y es posible, hermanos, es posible. Yo lo deseo. Y sé que vosotros también, pero es menester que reflexionemos sobre algo. Mira, hay cosas, tú puedes tener el Espíritu Santo, yo no lo pongo en duda, ¿eh? Tú puedes tener el Espíritu Santo, pero si tú no andas correctamente, el Espíritu Santo lo neutralizas. Si tú andas conforme a la mente, si hay pecado en tu vida, tú no vas a experimentar el Espíritu Santo. Es más, tú puedes orar al Señor, pero no tendrás auténtica comunión con el Señor. Y tú te puedes hacer todas las historias que quieras, pero eso es religiosidad, solo religiosidad. Y ya conocemos la historia de los fariseos, ¿no? Y cómo el Señor los llamó. Entonces, ¿qué es lo que puede haber en tu vida que, como dice la Escritura en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención? Porque si contristamos al Espíritu Santo, continúa también diciendo en 1 de Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu, apagaremos esa luz. Apagaremos esa voz que nos guía. Y si apagamos esa voz, hermanos, estamos a oscuras. No tenemos el testimonio. La obra del Espíritu Santo no se efectuará en nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que puede haber en nuestra vida? Pecado. Hay tanto pecado, pero el problema del pecado, hermanos, es que no lo reconocemos. Y si no reconocemos que hay pecado en nuestra vida, no nos podemos arrepentir. Y si no nos arrepentimos, no restablecemos la comunión con el Señor y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros contristado. Eso suponiendo que lo tengamos, que yo no lo pongo en duda. Yo aquí, esta mañana quiero citar, tres pecados muy habituales. Cada uno sabe los que tiene, en el fondo lo sabe, lo olvida, los minimiza, los oculta, pero yo voy a nombrar tres graves pecados que tienen grandes consecuencias y que son muy habituales y los solemos negar. El primero de ellos, hermanos, son los pecados sexuales. La Escritura dice que cualquier otro pecado que se cometa está fuera del cuerpo, pero cuando cometemos pecados sexuales, lo cometemos con nuestro propio cuerpo. Así que si somos templos del Espíritu Santo,
Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y pecamos con nuestro propio cuerpo, pensar la gravedad que tiene eso. La Escritura lo dice, yo no lo digo. Y eso, hermanos, vivimos en una sociedad tan tolerante, tan permisiva, que al final parece que no tenga importancia. Nuestros hijos, nuestros niños se están educando de una manera, pues eso, que no le van a dar importancia, todo lo van a ver bien, pero nuestra sociedad, incluso nosotros mismos también, hermanos. Hay cosas que no las vemos tan mal ya, le restamos importancia. Pero fíjate que el Señor dice que eso es más grave que otros pecados porque pecamos con nuestro propio cuerpo. En segundo lugar, quiero mencionar la obstinación. ¡Ay! El que no se ha obstinado, que levante la mano. Yo no me lo voy a creer, pero tú levanta la mano si quieres. Todos somos obstinados, todos tenemos un grado de obstinación que tenemos que abandonar, que tenemos que rechazar. ¿Qué es la obstinación, hermanos? Creer que lo nuestro es lo correcto. Y no hemos dicho que si yo ando según la carne, si yo ando según lo que me parece correcto, estoy despreciando al Espíritu Santo, no estoy obedeciendo la guía. Por lo tanto, la obstinación es un grave pecado. Dice la Escritura en Hechos 7:51, dice, duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. No oímos, no queremos oír. Cuando yo estoy en posesión de la verdad, cuando yo creo que algo es cierto, ya me ofusco. Y dice la Escritura que eso es resistir al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hay muchos más pecados, pero déjame que te cite otro más. La mentira. Mira, la mentira... A ver, el que no mienta, vuelvo a hacerlo, que levante la mano. Si es que mentimos tantas veces al día que ni nos damos cuenta. Y parece que la mentira sea algo que no tiene mucha importancia, ¿verdad? Todos conocemos el caso de Ananías y Safira, pero yo lo voy a resumir. ¿Sabéis lo que ocurrió con Ananías y Safira? Bueno, vamos a resumirlo. Ellos decidieron, sin tener la obligación, decidieron vender una heredad que tenía y dar ese dinero a la iglesia, ponerlo a los apóstoles. Fue una decisión. Vendieron la heredad y dijeron, bueno, hemos conseguido tanto, ¿sabes qué? Mira, no tenemos necesidad de darlo, no es obligación. Vamos a apartar algo. Y apartaron algo y se lo quedaron. No tiene importancia. Si total eran generosos. Fíjate, venden una propiedad para donarla a la iglesia sin tener... Qué generosos eran, qué buenos eran estos hermanos. Pero claro, llegan allí y dicen, mira, hemos vendido la heredad y aquí tenéis la afrenta de la heredad. Primero llega Ananías y le dice Pedro, Ananías, mira, escucha bien, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mira lo que está diciendo, algo que ya sabemos. ¿Sabéis que toda mentira viene de Satanás? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora está diciendo que es Satanás que es el padre de toda mentira, quien está llenando el corazón de Ananías para mentir. Y diréis, pero si al fin de cuentas dio un montón de dinero a la iglesia, pues es un grave pecado. Y Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Espera. No mintió al Espíritu Santo, mintió a los apóstoles. ¿Por qué dice al Espíritu Santo? Si a quien engañó fue a los apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque mentir a los líderes de la iglesia, no nos estamos poniendo números, es mentir al Espíritu Santo. Cuando ejerciendo nuestro ministerio en el Señor nos engañáis, y los mentís mucho, mentís al Espíritu Santo. Luego llega Safira, que no sabía lo que había pasado con su marido, y mira lo que dice Pedro cuando Safira también con la misma mentira. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿A quién estaban tentando? Pensaron engañar al Espíritu del Señor. Bueno, fue un pecado tan grave, hermanos, que murieron. Porque es un pecado de muerte. Fijaros si es importante la mentira. Por eso quería citar este caso, porque no le damos importancia. Y es que estamos tan acostumbrados a mentir, que creemos que eso no tiene importancia. Pero el criterio de la gravedad de las cosas no lo ponemos nosotros, los pone Dios. Y aquello fue un ejemplo para la iglesia porque ambos murieron. He aquí, le dijo a Safira, he aquí he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y a ti también te van a sacar. Yo no sé, hermanos, pero
Mentimos mucho. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Estamos tan acostumbrados. Por ejemplo, las justificaciones. ¿Por qué no venimos a la iglesia? ¿Qué decimos cuando venimos a la iglesia? ¿Que no nos da la gana? ¿Que no nos apetece? Oye, mira, que no, hoy no me apetece venir a la iglesia. No me encuentro bien. Es que tengo algo que hacer. Digo una cosita usual. ¿Eso no es mentira? ¿Y a quién mentimos? A ver, os voy a hacer una cosa un poco bestia, pero me gusta decir las cosas así. En teoría sí que me importa, pero lo voy a decir así. ¿A mí qué me importa si vienes o no vienes a la iglesia? ¿Es mi problema o es el tuyo? Sí que me importa, por cierto, porque soy responsable también y por eso os amonesto y os exhorto. Pero pensarlo bien, ¿qué gano yo llamándoos la atención y diciendo, hermanos, tenéis que venir también el domingo por la tarde y mirar vuestras caras y ver que os está sentando mal? Porque lo sé, porque os miro y lo sé. Piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿Qué me importa a mí? Sí que me importa y me importa mucho, por cierto. Pero hermanos, por tu bien. No estás obedeciendo al Señor. Tienes un pecado en tu vida que tienes que corregir si quieres estar en comunión. Porque el mandato de congregarnos, el mandato de integrar a la iglesia, no es un mandato de la iglesia, es un mandato del Señor de la iglesia. Bueno, no sé, hermanos, cada uno sabe los pecados que tiene. Yo he hecho solamente mención a estos tres por su gravedad y por su frecuencia, pero que cada uno se examine. Mira, mientras haya pecado en tu vida, no puedes experimentar el Espíritu Santo, aunque le tengas. Hay algo que como creyentes, si tenemos el Espíritu Santo, debemos de buscar. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, y lo sabemos, en teoría. Así que el que desecha esto, el que desecha los mandamientos del Señor, el que desecha la disciplina, dice que no desecha a hombre. Cuando amonestamos, hermanos, y a ti no te parece bien lo que estamos diciendo, no desechas hombres. Estás desechando lo que Dios dice y dice a Dios mismo que también nos dio su Espíritu Santo. Por eso te decía, y lo digo así un poco bruto, pero repito, que nadie que se quede con esto, sí que me importa, y me importa mucho, más de lo que os pensáis. Pero podríais pensar también, ¿por qué Rafael es tan pesado diciendo a veces siempre las mismas cosas? Pues hermanos, porque es mi deber amonestaros, pero también mi deseo con todo cariño, veros contentos y veros crecer en el Señor y ver que lleváis una vida bendecida de crecimiento en santidad, que es el objetivo. Por lo tanto, no podemos desechar la amonestación, tenemos que ser obedientes al Señor. Y mientras no lo sigáis, me vais a seguir oyendo hasta que el Señor me llame. Pero hay algo más grave. Puede ser que porque hay pecado en tu vida no experimentes la voz del Espíritu Santo, estés frenando la obra del Espíritu Santo en ti y no tengas esa convicción. Puede ser. Pero a Wesley le ocurría otra cosa que tal vez te pueda estar ocurriendo a ti. Piénsalo bien. Wesley, a pesar de haber sido educado en una familia creyente, a pesar de conocer la Escritura, a pesar de ejercer un ministerio, no había experimentado la auténtica conversión. Por eso no tenía el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿podría ser que como a Wesley realmente no hubiese habido una auténtica conversión en tu vida y por eso simplemente te conformas con ciertos ritos religiosos, con ciertos hábitos? Vengo a la iglesia, acallo mi conciencia, voy a intentar servir al Señor porque sé que se tiene que servir, pero falta ese poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Puede ser? Yo no lo sé, pero te pido, hermano, que reflexiones, porque si no tienes el Espíritu Santo, dice la Escritura que entonces no es de Él. Y si no tienes la evidencia del Espíritu Santo porque ni tienes el testimonio, ni estás andando en el Espíritu, mira, el testimonio sabrás tú si lo tienes. Si andas o no andas en el Espíritu, lo sabemos todos, porque eso es evidente para todos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, estás en una situación muy delicada, porque entonces es que no eres salvo. Contempla esa posibilidad, porque sea como sea que hay pecado en tu vida y por eso no experimentas al Espíritu Santo, o sea porque no ha habido una auténtica convicción de pecado y arrepentimiento, sea cual sea, estás viviendo en pecado y necesitas arrepentirte y pedir perdón una vez más al Señor. Y entonces seguro que vas a experimentar al Espíritu Santo y vas a tener el testimonio.
si te arrepientes en verdad y cambias todo lo que tienes que cambiar para vivir en el Espíritu como el Señor quiere. Hay un texto que fue el que más impactó a Wesley. Lo voy a leer. Me gustaría, hermano o hermana, que tienes esa necesidad de sentir al Espíritu Santo hoy, me gustaría que prestaras atención. Ojalá ese texto bíblico causara el mismo impacto que causó a Wesley. Está en Efesios, capítulo 2, son los versículos 7, 8 y 9. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo estoy seguro que Wesley conocía este texto perfectamente, y yo sé que vosotros también, porque lo hemos leído muchas veces. Pero algo ocurrió ese día, de alguna manera penetró esta palabra en el corazón de Wesley, de tal manera que produjo esa cosa tan maravillosa, hermanos, la conversión, el pasar de muerte a vida. Te lo voy a explicar muy brevemente, porque esto es para predicar de él, pero esta es la esencia del Evangelio. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, de tal manera que no pudiéndote salvar tú por ti mismo, no pudiendo hacer absolutamente nada para salvarte, repito, absolutamente nada para salvarte, por gracia, es decir, sin que nos lo merezcamos, envía a su Hijo. Y esto no es fácil, hermanos. Sacrifica a su Hijo, escucha a su Hijo decir: Padre, si es posible, pasa este trago de mí. Mira qué mal lo estaba pasando Jesús. Pero añadió: pero hágase tu voluntad y no la mía, en sumisión al Padre. Y el Padre tenía que estar sufriendo por ver a su Hijo así. Y lo pasó por amor a nosotros. Por gracia sois salvos. Pero esa salvación, hermanos, no se aplica automáticamente. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin que tú te arrepientas, sin que tú deposites fe en que realmente eso ha sido así, reconociendo tu pecado, y por fe creas que Cristo te puede salvar, como le ocurrió a Wesley, que se sintió salvado, se sintió perdonado. Mientras tú no experimentes eso, tú no vas a ser salvo. Y nos dice este texto muy bonito que ese es el don de Dios, el don de Dios, el don que Dios nos ha dado, el plan de salvación que Él ha previsto. No hay otro. Y el plan de salvación es que la salvación es por gracia, pero la aplicamos en nuestra vida mediante la fe. La fe nos salva. Por eso dice: no es por obras. La fe nos salva. Porque si es por fe, no es por obras. Y si es por obras, ya no es por fe. Es por medio de la fe. Nada más podemos hacer. Y la fe, hermanos, es humillarte delante de Dios, reconocer tu pecado y pedirle que te salve. Es un acto de humillación, no de soberbia. Precisamente si tuviéramos que hacer algo, habrían más salvos. Si el Señor hubiera subvencionado la salvación y pudiésemos haber hecho algo, seguro que eso sería más fácil, porque nuestro orgullo muchas veces nos impide reconocer nuestra situación y pedir ayuda. Así que tienes que reconocer, tienes que verte perdido, tienes que sentir que vas a la condenación eterna, lo cual no te imaginas lo terrible que es. El infierno es algo que no nos lo imaginamos y es para toda la eternidad. Mira, aquí puedes sufrir mucho, pero estos son días contados. 100 años en la eternidad nos parece mucho, es miseria. En el infierno es para la eternidad sin posibilidad de salir, hermano. ¿No crees que es importante que te des cuenta cuál es tu destino y que te lo mereces y que no puedes hacer nada para salvarte sino depositar tu fe en Cristo? Estas palabras hicieron reflexionar a Wesley. Me gustaría que cada uno de los que estamos aquí reflexionásemos, sobre todo si no tienes ese testimonio, que te preguntes por qué es. Y seguro, si hay pecado en tu vida, lo dice la palabra del Señor, estás contristando al Espíritu Santo, lo tengas o no lo tengas. Necesitas, por lo tanto, arrepentirte y volver a pedirle al Señor que te limpie de esos pecados y que dé el gozo de la salvación. Cuando David pecó, ese grave pecado, él decía: devuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido. El pecado no nos impide, hermanos, experimentar el gozo de la salvación. Eso estoy mirando. Yo creo que
alguno de los que estáis aquí está siendo tocados por el Espíritu Santo ahora. Pero también por el diablo. Por una parte, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está haciendo sentir mal. Y el diablo te está diciendo, sí, pero ya me lo pensaré. Piénsatelo. No es el momento, ya reflexionaré. Hay que arreglar esto en mi vida, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro. ¿Y sabes una cosa? Sin que el Espíritu Santo toque tu vida, tú no vas a poder creer en el Señor. Es el Espíritu Santo quien te puede redarguir de tu pecado y quien te pueda hacer ver tu situación. Por lo tanto, si tú le dejas, si tú esperas, si el Espíritu Santo deja de obrar en ti como yo sé que esta mañana en alguno de los que estáis aquí está obrando, el diablo se habrá salido con la suya. Habrá quitado esa semilla que puede producir fruto y a partir de ahí ya no serás redarguido. Te sentirás cómodo con tu vida normal como la que llevas hasta ahora. Hasta el domingo que venga yo a predicar otra vez y te incomode. Claro. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Eres bondadoso, tienes misericordia, eres un Dios de amor. Y lo decimos, Señor, y parece que sea ya algo cotidiano, pero es que es verdad, no lo podemos comprender, no podemos entender esa magnitud. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia en esta mañana de todos los que estamos aquí o que podamos estar, Señor, sin esa convicción de ser salvos. Te pedimos que el Espíritu Santo obre de tal manera en esas vidas que, igual que le pasó a Wesley, experimentando ese calor en su corazón, experimentando, Señor, ese ardor, puedan entregarse sin condiciones a ti y obtener la salvación, la vida eterna y la convicción, Señor, de tener el Espíritu Santo y haber sido sanados de todos los pecados y ser salvos y estar en perfecta comunión contigo. Tener el testimonio de que verdaderamente son hijos tuyos, Señor. Pues que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Wesley experimentó lo que ya os he explicado, él oró al Señor y dice que luego dio testimonio público ante todos los asistentes de lo que había sentido por primera vez en su corazón. Yo voy a esperar, hermano, voy a esperar 30 segundos para que si está el Espíritu Santo, si lo notas, si en tu corazón arde algo ahora, no lo dejes para más tarde. 30 segundos, hermanos, para que inclines tu cabeza y ores en la intimidad con el Señor, reconozcas tu pecado, lo confieses, renuncies a él y recibas el perdón del Señor. Ora al Señor.